Reanudamos y vamos a comentar lo de la cuenta pública que fue presentada anoche al Congreso local por parte del Poder Ejecutivo, aunque no hay mucha información, pues apenas va llegando. Así es, la cuenta pública fue entregada con total sigilo, como ya no había pasado en años anteriores, y sin que nadie supiera supuestamente a la hora en que se iba a entregar, como si estuvieran algo que ocultar, y además fue a puerta cerrada. Alrededor de las 9 de la noche llegó el contador gubernamental, Marco Antonio Esquivel, a entregar este documento, que es importante porque en él se refleja pues, el manejo de los recursos que ha hecho el gobierno del Estado. Los ayuntamientos ya la entregaron, ellos están en marzo, incluso el órgano superior ya la está revisando, pero la cuenta pública estatal llega al Congreso para que sea turnada al órgano superior de fiscalización, donde será analizada. Y de entrada llama la atención dos cuestiones. El gobierno se queja de que no tiene recursos y, sin embargo, de acuerdo con la cuenta pública, ejerció más de 26,000 millones de pesos excedentes, porque los diputados habían aprobado más de 165,000 millones, más otros recursos federales que sí se suman al presupuesto fueron 168,000, y terminaron gastando más de 194,000 millones. Es decir, recibió dinero, ingresos, pues, que no había previsto en el presupuesto, adicional, como si a uno le llegara de buena primera una paga con lo que no contaba, de 26,000 millones de pesos. Y esto contrasta porque durante todo el año el gobierno estuvo argumentando, sobre todo se quejaban mucho los alcaldes de que decían que no les daban lo que le correspondía porque no había dinero, que no había fondos. Al final de cuentas recibieron 26,000 millones más. O sea que no es cierto pues que no trabajaron porque no hubiera dinero. Sí, casi siempre reciben más recursos, pero bueno, sí llama la atención porque es muchísimo dinero, incluso es más de lo que se aprobó en el último presupuesto. Y bueno, también llama la atención el tema de la deuda pública, que están reportando que al cierre del 2012 estaría terminando en más de 32,000 millones de pesos, cuando en el 2011 cerró en más de 28,000 millones. Es decir, que pues por primera vez, me parece, en los últimos años la deuda pública está reportando que se ha incrementado, y aquí el contador explicó que se deriva de contrataciones de créditos que hicieron para infraestructura. O sea, recibieron más recursos, 26,000 millones, y aún así contrataron más deuda porque no les alcanzó. Sí, efectivamente está la cuestión de la deuda, pero además la deuda tiene un pasivo oculto que no quieren reconocer porque por ley lo definieron como no deuda pública, que es el caso de los proyectos de prestación de servicio. Y esto yo creo que han de existir otros 12,000, 15,000 millones de pesos a 25 años, y desde luego como se van a pagar, pues van a salir de los fondos públicos, y aunque no sea deuda, pues al final de cuentas se paga como si fuera deuda, y esto no está reflejado en la deuda pública registrada como tal, que es de 32,000 millones de pesos. Pero lo que tú dices tienes razón, se había dicho que el Estado se estaba desendeudando. Y la verdad que no es lo que había pasado en los reportes que se habían entregado en las últimas cuentas públicas, que iba bajando un poco de 29,000 a 28,000 y pico, y ese fue el último cierre, digamos, que en el gobierno que compartieron Peña Nieto y Erubiel Ávila. Pero ya en este último año, que ya es todo de Erubiel, y también llama la atención que es a raíz de que se va alguien tan bueno en finanzas como ese Raúl Murrieta, que fue secretario de Finanzas, pues la deuda sube en unos 4,000 millones de pesos. Por supuesto que es de llamar la atención, ¿eh? No, y esto se refleja también incluso pues en el renglón de egresos, porque es decir, al final de cuentas el Estado, el gobierno gastó más de lo que había previsto. Sí, de 190,000 a 194,000 millones. Pero bueno, habrá que ver también qué dicen los diputados, que dice el informe. El OSFEM tiene pues varias veces, la tiene que entregar en septiembre ese informe, y habrá que ver pues si tiene por ahí alguna observación. Sí, efectivamente había que verlo. Por lo pronto esto es notable y es digno de hacerse notar, y criticable también, porque sobre todo se quejaron todo el año de que no tenían dinero, y la verdad que tuvieron 26,000 millones de pesos extra. Y aún así contrataron más deuda. Es que no se explica, habrá que ver qué dicen, y la verdad es difícil que digan algo, porque el secretario de Finanzas pues no le gusta mucho dar entrevistas. Sí. Pero bueno, queremos tocar otro tema que pues después del escandalazo que se dio principalmente en redes sociales de lo que hizo la Andrea Benítez, la hija de Humberto Benítez Treviño, quien es un personaje pues bastante conocido aquí en el Estado de México, que ha tenido una gran cantidad de cargos, quizá el de Profecos de los más bajos que ha tenido, pues por fin el presidente de la República decidió pues destituirlo a raíz de todo este problema, que además argumentan pues que ha dañado la imagen de la Profeco. Sí, los términos en que se hizo el anuncio sobre no hablaron de que él renunciaba, o sea, pudieron dar la oportunidad de que dijera lo que dijeron ellos, pero lo dijera él, para no dañar la imagen de la institución, mejor renuncio. Y la verdad que el presidente ordenó que lo removieran porque estaba dañando la imagen y el prestigio de la institución, y para que es un mensaje para todos los demás. Me parece que como que fueron injustos al final de cuentas también ese aspecto específico con Benítez Treviño. Sí. Pero además llama la atención porque Benítez Treviño fue Procurador General de Justicia del Estado de México, Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Procurador General de la República, y en esos cargos
afectó intereses criminales poderosísimos. Ya me imagino las presiones que debe haber sufrido cuando estaban a PGR investigando el homicidio, la ejecución de Francisco Ruiz Massieu, unos que querían que no se esclareciera y otros que querían que se esclareciera, pero se imagina qué presiones. Pues esas presiones y todo eso las pudo salvar. No pudo salvar la cuestión de su hija, que pidió una mesa, no se la dieron y mandó a clausurar un restaurante, ¿no? Sí, de su hija más pequeña, porque la verdad es que sus otros hijos no le generaron problemas. Tal es así que una es secretaria de turismo, el otro es notario. Y bueno, también hubo críticas en las redes sociales en el sentido de que alguien como Benítez Treviño pues caía, y que Rosario Robles, a pesar de no ser priista, de no ser tan cercana a Peña Nieto, se mantiene, ¿eh? Habrá que ver qué pasa ahí, aunque son situaciones distintas, pero bueno, escandalosas ambas, ¿no? Aquí desde luego también habría que agregar que a su caída contribuyó mucho no solamente su hija, sino también los funcionarios que son cercanos a él, que quisieron congraciarse con él, que por hacerle un favor, por quedar bien con él, por lucirse frente a él, pues le contribuyeron a su desplome y a su caída. Yo creo que por su edad y por las condiciones de salud que tiene, quizás aquí haber sido el fin ya de la carrera política y administrativa de un político brillante, inteligente, preparado, es doctor, y que él en lo personal no es arbitrario, no es pues como a partir de la conducta de su hija pudieron pensarlo, ¿no? Sí, que como político, la verdad, es buen político. Tan es así que lo demostró cuando era secretario general de gobierno, que abrió el diálogo con las fuerzas políticas y se cerró cuando llegó Luis Miranda. Pero bueno, pues vamos a ver qué pasa. Finalmente, Benítez Treviño quizá podría tener futuro en cuestiones legislativas, que es lo suyo también, que pues no tuviera tanto escándalo. Pero bueno, seguramente por lo pronto, seguramente va a estar congelado. Sí, pero bueno, queremos también mencionar el inicio del nuevo rector, Jorge Olvera, quien pues ya asumió el cargo de conocer sus nombramientos. Sí, efectivamente, y propuso, sobre todo es bueno que haya adquirido el compromiso de mantener los logros que obtuvo Eduardo Gasca Pliego y seguir nuevas metas, mejorar en todos los sentidos, y desde luego creo que su equipo de trabajo es sólido académicamente y con mucha lealtad y adhesión, muy pegado siempre a la universidad. Creo que por el bien de todos esperamos que haga un gran papel, que haga un brillante papel, que tenga un buen desempeño, y desde luego que reciba el respaldo del gobierno federal y del estatal, porque para mejorar todo se necesitan recursos. Por supuesto, aquí hace falta que y sobre todo del gobierno estatal y de los diputados locales, que en los últimos años no han aumentado mucho el gasto a la UAM, y que pues esto no se entiende cuando todo el mundo sabe que la educación es prioritaria, que la universidad pues es una casa de estudios que se ha esforzado mucho, que ha crecido mucho, que ha logrado grandes cosas y que podría lograrlas más, pero requiere dinero. Claro, y que también la juventud en edad de estudiar la preparatoria y la carrera profesional es crecidísima en el Estado de México como en ninguna parte del país. Entonces debe ser consideración por parte de las autoridades. La universidad tiene muy pocos recursos propios, tiene que operar, funcionar a partir de un respaldo decidido, y debe hacerlo el gobierno del Estado, porque siempre reconoce a la universidad como que está cumpliendo, también el propio presidente de la República, y es de aquí, ¿no? Entonces yo esperamos que estos 4 años del rectorado de Olvera García pues sean muy buenos, ¿no? Así es, ojalá que sí, ojalá que le vaya bien. Es bueno que le vaya bien a la UAM, porque pues esto es bueno para toda la juventud, para que se abran más espacios y para que esté bien el Estado de México también. Y también quería referir brevemente, felicitar de luego a los maestros. Hablábamos al principio de los maestros, pues ayer fue el día del maestro, y desde luego creo que el Bester Gordillo pasó el peor día del maestro de toda su vida, pues encarcelada, después de vivir con lujo, con opulencia, con un lujo y una opulencia pues que no le costaba de su sueldo, que le costaba del dinero que aportan los maestros de cuotas, ¿no? Así es, la verdad es que pues algo que quizá nunca se imaginó, pero bueno, un día del maestro que también hubo pues algunas protestas, un día del maestro en el que pues siguen algunos en la violencia, radicalismo también, y por otro lado pues algunos que sí estuvieron festejando con desayunos, con comidas, con su familia, que está muy bien, porque la verdad es que la labor de los maestros, siempre hay maestros que se quedan en la mente de alguien, de los alumnos, y yo creo que eso es lo mejor que les puede pasar, recordarlos como grandes maestros. Lamentablemente pues no todos así. Y aquí siempre cuando criticamos por ejemplo a los dirigentes, a sus prácticas, su comportamiento y a cómo viven, a los lujos de todo el dinero que ganan, pues nunca generalizamos. Los maestros nos merecen todo el respeto y debemos nuestra solidaridad con el grueso de los maestros que ganan poco y que tienen problemas para subsistir. Sí, por supuesto, y que trabajan bastante, la verdad. Así es. Pero bueno, vamos a otro corte y regresamos.